Qué bendición poder estar aquí una vez más con cada uno de ustedes. Cómo me alegro de verdad poder seguir compartiendo la palabra del Señor en estos tiempos donde debemos estar compartiendo a diestra y siniestra, en todo lugar, en todo tiempo. No dejemos de compartir la palabra del Señor a tanta gente que hoy en día está desesperada, que está necesitada y que no ha podido comprender el plan de salvación de Dios para cada uno de nosotros, que tiene que ver con la muerte de Cristo en la cruz para darnos vida eterna a todos aquellos que creen en Él, que confían en Él, que se rinden a Él. Hemos venido hablando acerca de la importancia de ser prudentes. Ahí en Mateo capítulo 10, en el versículo 16, quisiera leerlo una vez más para poder entrar en el tema y saber realmente qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿A qué se refiere el Señor con este versículo? 10, versículo 16 dice: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Por qué es importante ser prudentes? Es importante ser prudentes porque esto es una muestra de que nosotros hemos alcanzado la suficiente madurez espiritual, que es el plan de Dios para nosotros. Que seamos prontos para oír y prontos para madurar en todo lo que el Señor ha venido haciendo en nosotros. Que no seamos tardos en crecer espiritualmente, sino por el contrario, dispuestos a crecer, madurar, siendo prudentes en la manera como nos comportamos, siendo ovejas en medio de lobos, como estamos viviendo en este tiempo, en todas las áreas, siendo prudentes en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos errores como cristianos habríamos evitado si hubiésemos sido prudentes? ¿De cuántos problemas podríamos habernos evitado si nosotros hubiéramos tenido cuidado de la manera como actuábamos, como obrábamos? ¿Cuánto tenemos que seguir aprendiendo todavía? El Señor no quiere que sigamos siendo como niños. Él quiere que maduremos, que crezcamos, como lo dice ahí en Hebreos 5, del 11 al 14. Y también como dice en Efesios 4, 14, acerca de la importancia que debemos tener nosotros también en madurar, en crecer espiritualmente. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor con el pasaje cuando dice no solamente ser prudentes, sino también ser sencillos como palomas? ¿Y cuánto toca eso mi corazón? Porque cuánto nos falta a nosotros por aprender a vivir el verdadero evangelio y actuar de manera correcta como un hijo de Dios. Sproul dice que lo más importante no solo es tener una sana doctrina, una sana teología, sino también aplicar todo eso que está en la palabra del Señor a nuestra vida. De nada nos sirve tener la sana doctrina si no estamos viviendo la palabra del Señor. Y el Señor nos habla a nosotros de ser sencillos como la paloma. ¿Y a qué se está refiriendo el Señor acá? Es en lo que vamos a estar entrando en el tema hoy. El Señor nos manda a nosotros a ser personas sencillas, pero pone como ejemplo a la paloma. Y la palabra original denota la idea de inocencia, de humildad. Y acá el Señor pone como referencia a una paloma. ¿Por qué una paloma? ¿Cómo son las palomas? Las palomas son muy tímidas. De hecho, cuando nos acercamos a un lugar donde hay palomas, donde hay muchas palomas, lo primero que hacen ellas es huir, porque se sienten miedo, sienten temor, se sienten incómodas cuando alguien se acerca. Ellas lo primero que hacen es, por la timidez que manejan, es salir de allí del lugar, aunque estén alimentándose, abandonan el alimento, porque son muy tímidas y empiezan a buscar la manera de alejarse en ese momento. Y aquí lo que el Señor nos quiere decir a nosotros es que seamos cuidadosos, que seamos sencillos, que seamos personas de buen testimonio en medio de los ataques, de las luchas, las dificultades. Porque este es un pasaje que está hablando acerca de la persecución de la iglesia, de las persecuciones venideras, de lo perseguida que está siendo la iglesia en este tiempo y lo perseguida que va a seguir siendo en este tiempo. Aquí vemos que el Señor nos dice, ser prudentes como la serpiente, nos pone como ejemplo la serpiente.
Pero también nos dice, y también sean sencillos como la paloma, siempre poniéndonos algo de ejemplo para que nosotros entendamos realmente a qué se está refiriendo Él. Que seamos cuidadosos, que seamos prudentes, pero que seamos también sencillos. Y en el recorrido de la vida cristiana hemos tenido nosotros malas experiencias, hemos sido perseguidos por personas de muchos lugares, pero especialmente por personas que están adentro, personas que aparentan ser creyentes, pero son religiosos, y personas que antes, por el contrario, están allí es para atacar, para dañar. Recuerden que los religiosos no hacen las cosas para Dios por agradarle a Él, sino por agradarse a sí mismos. Pero cuando son descubiertos, precisamente lo que hacen es atacar a quienes los descubren. Y por eso fue que llevaron a Jesucristo allí a la cruz. Porque Cristo vino y les habló de todo lo que estaban haciendo mal hecho y destapó todo lo que estaban haciendo mal hecho. Estaban aparentando piedad, no estaban viviendo el verdadero evangelio. Y precisamente cuando hemos sido atacados, cuando hemos sido heridos o hemos sido dañados, lo primero que hacemos muchas veces es desconfiar de todas las demás personas, pero no es lo que Dios quiere. Ni que tengamos una actitud paranoica, a toda hora pensando que todo el mundo es malo, no. Hemos encontrado muchos lobos dentro de la iglesia, que han querido dañar nuestra vida, que han querido atacar nuestra vida, que han querido dañar la vida de las ovejas. Pero no por eso debemos volvernos paranoicos, no por eso debemos dejar que eso dañe nuestra relación con Dios y con los demás. El amor a Dios y el amor al prójimo. Debemos ser cuidadosos también en esa parte. Hemos tenido situaciones muy difíciles donde aún la misma gente se pregunta, pero ¿cómo haces para seguir siendo un creyente después de todo el daño que te han hecho? Y la razón es obvia, porque Jesús nos advirtió que íbamos a ser perseguidos como ovejas en medio de lobos que querían hacernos daño, que querían destruirnos. Y entonces nos damos cuenta y podemos concluir que nunca ha sido el Señor quien nos ha causado ese daño, sino los lobos que están queriendo dañar a las ovejas. Por esa razón nosotros no dejamos que eso dañe nuestra relación con Dios y con los demás. Por eso no caemos en apatía, ni en no querernos volver a congregar, ni caemos en la actitud de no querer volver a saber nada del Evangelio. No, Jesús nos advirtió de todas estas cosas. Por eso no podemos dejar de leer la palabra del Señor, de estudiar la palabra de Dios, para así entender el propósito de Dios con todo lo que nos acontece, con todo lo que nos pasa. Es posible que con el tiempo se pueda endurecer el corazón, y así hemos visto a algunas personas. Yo me he encontrado personas que me dicen, no, yo después de haber ido a tal lugar, y pienso que cualquier persona que haya ido a ese lugar donde dañan tanto a las ovejas, ¿quién va a sentir el deseo de volver a congregarse? Es que no lo hacemos porque sintamos el deseo. Lo hacemos porque la palabra del Señor nos lo enseña a nosotros. No nos movemos por lo que sentimos, sino por lo que la palabra de Dios nos enseña. Y aquí el Señor nos está advirtiendo, para que después no vayamos a caer en apatía con la obra de Dios, en apatía con el Señor, en apatía con los hermanos en Cristo. Para que no vayamos a caer en la trampa de dejar de congregarnos, de enfriarnos espiritualmente, porque uno dice, no, yo no me voy a volver a congregar, pero eso sí, del Señor no me voy a alejar. ¿Podrá un solo palito que estaba en el fuego retirarse de ahí y permanecer prendido? No puede. ¿Qué mejor ejemplo que ese? Entonces, no podemos dejar que esto dañe o endurezca nuestro corazón cuando vemos malos testimonios, malos ejemplos, y más cuando estamos ahora en tiempos de apostasía. Recuerda que la apostasía es necesario que se manifieste para que así la venida del Señor esté más cerca a nosotros. Entonces no debemos de sentirnos tristes por tanta apostasía que hay, aunque eso en verdad es duro para nosotros como cristianos en este tiempo. Pero antes deberíamos de alegrarnos sabiendo que se está cumpliendo la palabra y que el regreso del Señor por su iglesia está más cerca que nunca. Eso debería alegrar nuestro corazón. No debemos dejarnos decepcionar por tantos problemas que vemos a veces en medio de los que aparentan la piedad, de los que viven una piedad que es fingida, hipócrita. No debemos dejarnos decepcionar por eso, ni tampoco debemos dejar endurecer el corazón ni las emociones, porque esa no es la voluntad de Dios. Él quiere que nosotros
entendamos lo que Él nos quiere decir en este pasaje acerca de caminar con astucia, siendo astutos y también siendo sencillos, siendo inocentes como lo es la paloma. Por eso es importante que esta palabra sencillos como paloma nosotros podamos comprenderla y que podamos entender que habla de una tierna inocencia, de una humildad que nos suministra ¿quién? Jesucristo, quien es nuestro mayor ejemplo, nuestro mejor ejemplo, para que eso nunca desaparezca de nosotros, aún estando en medio de lobos que nos han querido devorar. Sobre todo uno como pastor tiene que tener cuidado de no dejar endurecer el corazón, de no sentirse herido por los que a veces caminan de manera inmadura, por los que a veces se prestan para ser usados por el enemigo. Uno como líder no puede dejar dañar su corazón, ni puede caminar herido, porque entonces va a atacar a las buenas ovejas, va a dañar a las buenas ovejas, y podemos terminar contaminándonos como lobos también para dañar a otros, y no podemos permitir que eso pase. Tenemos que caminar con un corazón sano, con la actitud correcta que Dios quiere que nosotros estemos para poder agradarle a Él. No podemos olvidar lo que Jesucristo dijo allí en Lucas 23:34 cuando estaba siendo crucificado. En vez de maldecir a quienes lo estaban crucificando, en vez de esperar lo peor para quienes le estaban haciendo daño, en vez de esperar lo más malo para quienes lo estaban persiguiendo y quienes lo estaban dañando en ese momento, sus palabras fueron, su oración a Dios fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Se da cuenta lo que es un corazón sencillo como paloma? Y cuando vemos este gran ejemplo es cuando uno piensa: uy, Dios, cuánto me hace falta aprender todavía acerca del cristianismo. Y de repente tal vez uno agacha un poco la cabeza y dice: Dios, ¿será que sí soy cristiano? Porque yo no soy capaz de reaccionar de esa manera como tú lo hiciste allí en la cruz, en favor de aquellos que antes atacaban y dañaban tu vida. ¿Cómo poder tener ese corazón tierno y apacible, sencillo como paloma? Cuando a veces vamos a hacer una diligencia y vemos que alguien se mete en la fila, ¿cuál es nuestra reacción? Recuerdo una vez que fui a hacer unas vueltas y me ocurrió algo como esto, y de repente pensé: uy, Dios, ¿cómo quisiera reaccionar así? ¿Cómo mi cuerpo desea reaccionar mal? ¿Cuánto necesito de ti? ¿Cuánto necesito de tu ayuda? Y luego fui a un supermercado y la atención fue muy mala, y quería como decirle algunas cosas a la persona de allí por esa atención tan mala que había prestado, pero me aguanté, no sé cómo, y llegué a mi casa a orar y a decirle a Dios: Dios, en realidad en mi corazón hay muchas actitudes que no te agradan a ti, muchos comportamientos que no son agradables a tu corazón. Aunque no lo hice, estaba el deseo por hacerlo. Y entonces me di cuenta de cuán malo soy y cuánto necesito de la ayuda de Dios para no reaccionar y actuar de esa manera. Es muy fácil intentar hacerlo cuando a veces la situación no es contra nosotros, pero aquí el Señor nos está diciendo que lo hagamos, aún con aquellos que nos persiguen, con aquellos que nos van a hacer daño. Nos pide que nosotros tengamos un corazón tierno y apacible, sencillo, como la paloma, inocente. Un corazón tímido, un corazón que prefiere más bien guardarse a pesar de la maldad de otros. Jesucristo allí en Juan capítulo 8 deseaba que los fariseos, quienes lo estaban atacando constantemente, que pudieran conocer al Padre, y les decía: no, ustedes están equivocados. Yo estoy aquí para hacerles ver que ustedes van por el camino incorrecto. El plan del Padre es que todo aquel que cree en Jesucristo pueda ser salvo. Y era lo que Jesucristo estaba transmitiéndole allí a ellos. Él no se estaba callando todo para que ellos se perdieran. Él deseaba que ellos cambiaran esa mala actitud y ese mal comportamiento. Por eso tenemos que ser cuidadosos también con los comentarios que hacemos en Facebook, en las redes sociales, inclusive con aquellas personas que están obrando mal o actuando mal, con los predicadores de la prosperidad. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? ¿Que Dios los castigue, que Dios los reprenda, que Dios haga algo contra ellos? ¿O el deseo de nuestro corazón es que Dios les ayude a entender que están por el camino equivocado y que deben volverse a Dios, que no se pierdan de la vida eterna?
¿Cuál es el deseo de nuestro corazón por aquellas personas que vemos que están comportándose mal y están haciendo mal las cosas? En nuestro corazón hay ese deseo por orar a Dios con un corazón tierno y apacible y decir: Dios, qué bueno, te ruego por esta persona que está perdida, que va por mal camino, que está obrando mal, que pueda darse cuenta de los errores que está cometiendo. Y es ahí cuando uno dice: Dios, ¿será que yo sí soy cristiano? Es obvio que estamos luchando, batallando con algo, y que no por eso dejamos de ser cristianos. Pero podemos tener ese corazón y esa buena actitud, ese deseo en nuestro corazón por el bien de otras personas, aunque estén atacando nuestra vida, nuestra propia vida, aunque no se lo están haciendo a otros sino a nosotros mismos. Recordemos cuando Juan estaba allí diciéndole a Jesucristo: Señor, oramos que caiga fuego del cielo y los consuma por esa mala actitud que tuvieron contigo. Y el Señor les dice: ¿de qué espíritu sois? Ustedes deben ser sencillos como palomas. Y entonces ahí cuando uno reflexiona en tantas cosas, uno siente rabia por tantas cosas, injusticias y malas actitudes de personas, aún hacia uno. Pero ¿cuál debe ser la actitud de nuestro corazón? Hoy yo puedo decir: Dios, cuántos errores he cometido. Cómo quisiera que el tiempo regresara y que pudiera tomar la actitud correcta, pero todavía estoy a tiempo para pedirle perdón a Dios y no volver a cometer ese mismo error. Y mantener la actitud correcta que debe mantener un hijo de Dios, donde no importa si es humillado, si es ultrajado, como estaba haciendo Jesucristo allí en la cruz. Y Él no deseó el mal para estas personas, Él solo deseó el bien para cada uno de ellos. Y dijo: Padre, no les tomes en cuenta, no les tomes en cuenta este pecado, Señor, que ayúdalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Él no deseó el mal para ellos. Y es ahí cuando uno dice: Señor, ¿cuánto me falta para ser como tú? Para poder aprender a crecer, a madurar, para poder agradarte. Yo llevo casi 30 años en el cristianismo y digo: Dios mío, ¿cuánto tengo que aprender todavía con respecto a esto? Siempre a tener las mejores actitudes y el mejor comportamiento. No guardar rencores, no guardar malas actitudes, no guardar resentimientos contra otras personas, así hayan tenido una mala actitud o nos hayan hecho daño. Así todavía quisieran seguirlo haciendo. Todas esas oportunidades nos las permite el Señor a nosotros para que podamos mostrar que el verdadero cristianismo sí existe cuando tú y yo tomamos la mejor actitud frente a estas situaciones. Y cuando tú y yo podemos responder con amor y con bendición hacia estas personas. Y podemos decir: Dios, no importa el daño que ellos quieran hacerme y aún lo que estén haciendo, yo te ruego que por favor los ayudes para que aún sean salvos, para que aún puedan conocerte a ti. Aunque tengamos la mejor doctrina, la sana teología, eso se evidencia es cuando nosotros tenemos la actitud correcta frente a estas personas que no están obrando bien, que no están obrando correctamente. Vemos a alguien cometer un error y lo primero que hacemos es caerle encima, juzgándole de manera terrible, ¿no? Sin ponernos en sus zapatos y sin poder decir como el Señor decía: perdónalos, ayúdalos, bendícelos, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero entonces no es solamente decir las palabras como si estas palabras fueran mágicas. Es también sentirlo en nuestro corazón, es sentir esa buena actitud. No es decirlo como para quedar bien con el Señor, no. Es de verdad sentir eso en el corazón, y si no lo sentimos, decir: Señor, ayúdame, porque no estoy sintiéndolo de esta manera y es así como tú dices que yo tengo que reaccionar, que tengo que hacer. Precisamente cuando el Señor dice: sean sencillos como palomas, prácticamente nos está diciendo: ¿qué importa si pasan por bobos frente a otros? ¿Qué importa si eres burlado por otros, si te están haciendo bullying? No pelees cuando estas cosas suceden. No pelees cuando alguien se mete en la fila, cuando alguien se sobrepasa contigo. No pelees. No digas: a mí nadie me la hace, no digas: conmigo nadie se mete. El Señor dice: es preferible que pases por bobo ante otras personas, que seas sencillo como paloma y mantengas una bonita actitud frente a toda esta situación. Debe haber en nosotros, y esa debe ser nuestra meta, debe haber un corazón como el de Cristo Jesús en cada uno de nosotros, que su carácter sea formado en nosotros,
Más que predicar la palabra y más que hacer muchas cosas en la obra del Señor, el propósito de Dios es que tú y yo seamos formados conforme al carácter de Cristo en nuestra vida. Y que podamos reflejarlo a otras personas. La sencillez es inocencia, es humildad. Una humildad a la cual nos manda el Señor que tengamos. Nos permite experimentar la dependencia de Dios. Y poder decir, Dios, sí, yo no tengo que defenderme de nada. Tú eres el que me defiendes. Porque constantemente hay personas diciendo mentiras en contra de nosotros. Pero ¿qué dice el Señor? Bienaventurados sois cuando alguien se levante contra ustedes mintiendo. Cuando los ultrajen, los calumnien. Bienaventurados somos. Entonces, ¿le creemos a la palabra, le creemos a Dios o le creemos al mundo? ¿Le creemos a esas personas que desean hacernos daño? No podemos a veces darnos cuenta que esas son oportunidades que Dios nos da para que nosotros reaccionemos de la manera correcta frente a Dios. Y podamos decirle, Señor, aquí hay alguien que quiere ser como tú, que anhela y desea ser como tú. Así como la paloma no tiene recursos de autodefensa, nosotros dependemos plenamente del Señor. Y ahí en Efesios 6:10 dice que nos debemos fortalecer en el Señor, que nos fortalezcamos en Él. Que no estemos nosotros defendiéndonos por nosotros mismos, seamos cuidadosos con eso. Aunque estamos nosotros caminando, transitando en un mundo malo y con malvados que desean lo peor para nosotros, aunque nos cueste creerlo, la sencillez de la paloma nos impedirá volvernos insensibles e indiferentes, sin amor y sin amabilidad, que es como tal vez algunos están caminando ya, insensibles, indiferentes, sin amor, sin amabilidad frente a otras personas. ¿Has pensado en esto? ¿Has reflexionado sobre esto en tu vida? Cuando alguien viene y me dice, no, yo soy un gran siervo de Dios, una gran sierva de Dios, yo le digo, y bueno, ¿y por qué crees eso? Bueno, porque yo hago esto, y yo sirvo a Dios en esto. Nada de eso demuestra que eres un gran siervo o una gran sierva de Dios. Lo que lo demuestra son tus actitudes. Y aún tus actitudes frente a aquellos que desean para ti lo peor. Eso es lo que demuestra que en verdad estamos buscando agradar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cómo deberíamos reaccionar y actuar si nos llegara a gobernar en Colombia un presidente que es comunista, que es socialista, que de pronto quiere imponer ese sistema comunista que hay en China o que hay en Cuba, donde la gente, no importa qué profesión tenga y no importa todos los esfuerzos que haga por salir adelante o porque les vaya bien, les dan la misma ración de comida a todo el país? Y por eso es que usted va a lugares como estos y la gente allí es perezosa para trabajar en algunos lados porque dicen, haga lo que haga, me van a dar la misma ración de comida. Y qué horrible sería un gobierno así. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cómo deberíamos reaccionar nosotros si somos hijos de Dios? ¿Cómo están teniendo que reaccionar nuestros hermanos en Cristo allí en Cuba, en países como China que están sufriendo tanta persecución? Ahora mismo en Estados Unidos que se está viendo como nunca antes. Porque el plan es que se logre la persecución a la iglesia desde allí, desde los Estados Unidos, para expandirla por todo el mundo. ¿Y por qué hay gente en Cuba que no sabe ni siquiera qué sabe una gaseosa? Pues están siendo bendecidos, porque igual la gaseosa es muy dañina, pero de todos modos no pueden comprarla porque no tienen cómo, no tienen con qué. Por ese mismo sistema en el que viven. ¿Qué tal que en Colombia fuéramos oprimidos por un gobierno así? ¿Cómo normalmente la gente va a reaccionar mal y va a reaccionar violentamente? Pero los hijos de Dios, ¿cómo debemos reaccionar si algo así pasara? Que Dios nos guarde. Alguien podría estar tal vez escuchando este mensaje diciendo que Dios nos guarde y que guarde a Colombia. Y tal vez diciendo, pastor, ¿usted por qué dice eso? No, simplemente es para que oremos a Dios. Para que busquemos su corazón y para que le pidamos al Señor que nos guarde de un gobierno así. Pero aún así, si Dios lo permitiera, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Reaccionaríamos sencillos como la paloma? ¿O reaccionaríamos como todo el mundo lo está haciendo? Porque tal vez estamos fríos espiritualmente y ya ni leemos la Biblia, ya buscamos poco al Señor en intimidad. Que sea el Señor ayudándonos en estos tiempos tan difíciles
que su favor esté con nosotros. Y el Señor no le dice a los apóstoles, tranquilos, yo no voy a permitir que los persigan o que algo así les suceda. Él dice, cuando les pase todo esto y aún los lleven ante las autoridades, cuando sean llevados a la cárcel. Dice, ¿cómo? ¿Por predicar la palabra del Señor? Esos son los tiempos que estamos viviendo, que se están viviendo ahora. A eso se refería Cristo cuando decía, sean astutos, pero como la serpiente, pero también sencillos como la paloma. Es como tú y yo tenemos que ser cuidadosos. Cuando llegan y te rebajan el salario allí en la empresa porque no está alcanzando, sin importar que haga la empresa con el resto, toda esa opresión que se está viviendo en este tiempo. Hablé con alguien en estos días y me decía, no, ni siquiera me estoy ganando la mitad de un salario mínimo, solamente estoy viniendo a trabajar día por medio, esto está muy malo, las dificultades son muchas, no me está alcanzando para pagar tantas cosas. ¿Qué hacer frente a todas esas situaciones? Clamar y buscar el rostro de Dios y depender del Señor. Depender de Dios en esos momentos. No olvidemos que el propio Espíritu Santo de Dios, que es soberano, omnipotente y eterno, también es representado como una sencilla paloma. Cuando Jesucristo se bautizó, dice que el Espíritu Santo vino a él en representación de una paloma. Vino como una paloma. Entonces, no olvidemos nosotros también mantener esa actitud frente a los demás y frente a Dios. Qué bueno es poder aprender de esta enseñanza y buscar caminar con la mejor actitud. Y que cuando oremos, seamos cuidadosos al orar. Aún con aquellas personas que hacen cosas malas contra nosotros mismos. No vale una oración, no tiene valor una oración cuando decimos, Dios, y a este que le espera, y qué le vas a hacer a este porque mira lo que me está haciendo. No, Señor, perdónale. Señor, bendícele. Señor, ayúdale. Señor, que te pueda conocer, que puedas salir de allí, que puedas perdonar como Cristo nos ha perdonado a nosotros, porque ¿quién ha sido más malo con Dios que nosotros? Entonces, ¿por qué no perdonar a las demás personas? ¿Por qué no tener la actitud mostrando el carácter de Cristo en nosotros como creyentes que decimos creer en Jesucristo? El Padre ha amado tanto al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, y creer en Él es buscar parecernos a Él, ser como Él, para poder agradarle con todo nuestro corazón. Dios quiere que seamos equilibrados, que seamos cuidadosos, que seamos sobrios. Te invito a que oremos en esta hora y le demos gracias a Dios. Dios quiere que tengamos cuidado con el desequilibrio espiritual, el desbalance espiritual, porque eso nos va a llevar a la inestabilidad y el fracaso final, y eso no es bueno para un creyente. Que nuestros corazones sean guardados en medio de todas esas cosas. Dios quiere que nosotros transitemos por este camino angosto, siendo prudentes y sencillos. Que el Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ayude en aquello para lo cual Él nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y te invito entonces para que le demos gracias a Él. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, por ayudarnos por medio de tu palabra, para enseñarnos también, Señor, para que a través de ella nosotros podamos permanecer con la mejor actitud de nuestro corazón frente a todas estas adversidades, peligros, persecuciones venideras, Señor, como nos lo enseña este pasaje en Mateo capítulo 10, que podamos nosotros mantener, Señor, el equilibrio, la estabilidad como hijos tuyos, y que podamos ser cuidadosos aún de lo que deseamos y aún de nuestras reacciones contra aquellos, Señor, que tal vez están levantándose en contra de nuestra propia vida, que aún con mentiras, Señor, pretenden dañar nuestra vida, que nosotros no terminemos siendo como ellos, ni que ellos nos afecten tanto que terminemos siendo como lobos en medio de ovejas, sino que seamos como ovejas en medio de lobos, pero que nosotros no nos parezcamos a ellos en las malas actitudes que tienen, porque cada quien tendrá que rendir cuentas a ti, amado Dios. Te ruego por cada persona que escucha este mensaje, aún por si alguien está escuchando este mensaje, Señor, que no ha conocido de ti, que pueda rendir verdaderamente su vida a ti,
y pueda, Señor, buscarte con todo el corazón. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Que el Señor pueda siga obrando en favor de ustedes, fortaleciéndoles cada día y sobre todo fortaleciéndoles en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.